Gustaría compartir con ustedes un sermón que el Señor me regaló en un momento, hermano, en el cual, bueno, pues estaba pasando por una situación un poquito difícil y ni tenía pensado escribir o redactar un sermón, pero en ese día le pedí al Señor que me hablara y Dios me habló literalmente a través de su palabra y, bueno, pues empezamos a hacerlo y en este día espero en el Señor que bendiga sus vidas así como bendijo la mía y me sigue bendiciendo, ya que de hecho hoy lo voy a predicar como para mí mismo, ya que es un sermón que me impactó bastante porque Dios me lo dio en un momento, hermano, mire, que lo necesitaba de verdad y Dios me contestó esa petición. Así que yo sé, mis amados hermanos, y estoy más que seguro que usted que me está escuchando, alguna vez ha atravesado etapa en su vida de pruebas difíciles, desesperantes, donde su salud, su seguridad económica, social, su familia, aún su propia vida se han visto amenazadas, situaciones tan difíciles que usted siente que su alma desfallece por dentro, situaciones, hermanos, en las cuales usted no sabe qué hacer a causa de esas aflicciones que está pasando. Y muchas veces lo más angustioso de todo eso es que en momentos así usted ha clamado a Dios para que le responda inmediatamente, pero por más que usted clama y clama, no ve respuesta de Dios, o al menos de la manera que usted espera que Dios responda. Y como si fuera poco, muchas veces, mientras más usted ora y mientras más usted clama, más prolongada y más difícil se pone la situación. Y lo único que le viene a la mente es: Dios se olvidó de mí, o al menos no le importa lo que estoy pasando, porque de no ser así me respondería de una vez y me ayudaría a salir de esta aflicción o situación difícil que estoy pasando. Pero no mucho tiempo después usted se pone a analizar y medita en la salvación gratuita que Dios le ha dado por medio de su Hijo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y usted se pone a analizar las bendiciones espirituales que Dios le ha dado, y verdaderamente usted llega a la conclusión de que Dios está ahí, de que Dios es fiel y que Dios es digno de confianza. Y quiero decirle que esa era exactamente la situación, quizás un poquito peor, por la cual estaba atravesando el autor del Salmo que vamos a tratar en esta mañana. Y ese salmo es el Salmo 13, verso 1 al 6, que dice de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmos 13, verso 1 al 6. Y quiero predicar en esta mañana con el tema confiando en Dios en medio del problema. Confiando en Dios en medio del problema o la prueba. Cuando usted analiza bien este salmo, se da cuenta que en los primeros dos versículos aparece varias veces la pregunta ¿hasta cuándo, Jehová? Y cuando usted analiza bien y estudia, se dará cuenta de que esta pregunta ¿hasta cuándo? Es una cuestión, una pregunta que muchos escritores bíblicos utilizaron en momentos de pruebas muy difíciles, momentos en los cuales la fe flaqueaba, los ánimos desfallecían y la situación desesperaba. De hecho, ¿hasta cuándo? Es una de las preguntas más frecuentes en el libro de los Salmos, ya que aparece de una manera explícita al menos 9 veces en 9 salmos diferentes. Y quien más usó esta pregunta fue el mismo salmista David, quien es el autor de este salmo que vamos a tratar en esta mañana. Ya que cuando usted analiza bien la vida de David, se dará cuenta de que David atravesó por muchas situaciones difíciles en su vida. No se sabe específicamente la prueba por la cual estaba atravesando David al momento de escribir este salmo, pero solo con leerlo podemos darnos cuenta que en el momento que David escribe este salmo, estaba sumergido en una prueba desesperante, donde su fe estaba siendo zarandeada, que hasta llegó a pensar que Dios se había olvidado literalmente de él y que Dios estaba siendo indiferente ante su problema o ante su prueba o aflicción. En pocas palabras, el salmista estaba atravesando por una prueba muy difícil, pero independientemente a lo que el salmista estaba atravesando, el salmista en medio del mismo salmo comienza, mis amados hermanos, lamentablemente quejándose, pero termina confiando en Dios. Y hablar
de confiar verdaderamente en Dios en medio del problema o en medio de la prueba podría sonar muy fácil. Pero para nosotros confiar en Dios en medio de la aflicción, tendremos que luchar con nosotros mismos, mis amados hermanos, ya que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso en esta mañana, a la luz de este salmo que he leído, me propongo a demostrarle a ustedes en esencia lo que significa confiar en Dios en medio del problema o en medio de las pruebas. Pero antes de exponer esa gran verdad de lo que significa confiar en Dios en medio de las pruebas, me gustaría tratar primeramente lo que nos impide confiar en Dios en medio de la prueba. Ese es el primer punto que quiero tratar, lo que nos impide confiar en Dios en medio de la prueba. Porque ciertamente, mis amados hermanos, a diario, aunque usted no lo crea, sostenemos una lucha ardua y continua con nosotros mismos, con el mundo y con el reino de las tinieblas para confiar en Dios en medio de las pruebas. Por eso es necesario que tengamos a cada instante el escudo de la fe preparado para cuando el enemigo nos lance las flechas de las dudas, no cedamos ante tal situación, porque de una manera, mis amados hermanos, u otra, nuestra carne y el sistema caído de este mundo y el adversario tratarán de impedir que confiemos en Dios en medio del problema. Ahora bien, ¿qué es lo que nos impide confiar en Dios en medio de las pruebas a la luz de este salmo? Según este salmo, lo que nos impide confiar en Dios en medio de las pruebas es dejarnos dirigir de nuestros sentimientos y emociones pecaminosas en medio del problema. Eso nos impide confiar en Dios en medio de las pruebas, nuestros sentimientos y emociones. Mira lo que dice el verso 1 y el verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Si usted nota bien este salmo, el salmista comienza dando un grito desesperado, haciéndole una pregunta al Señor, mis amados hermanos, que exponen claramente que el salmista en este momento lamentablemente tenía una idea distorsionada respecto a Dios. Y esa idea era de que Dios se había olvidado de él. Y el salmista dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Estas palabras muestran claramente, amado, que el salmista se encontraba sumergido en la duda, sumergido, mis amados hermanos, en ideas distorsionadas, ya que desde su perspectiva su prueba se habrá prolongado tanto que el salmista llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. Con solo nosotros leer estas palabras podemos imaginarnos en la desesperación y aprieto que se encontraba el salmista. Escuche bien, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y estas palabras quiero decirle que no la dijo un ateo, no la dijo una persona que no cree en Dios, no la dijo una persona que odia a Dios, no la dijo una persona, hermano, que para Dios prácticamente no existe. No, estas palabras la dijo un teólogo, un hombre que conocía profundamente a Dios. Es más, me atrevo a decir que el salmista David fue uno de los hombres que tuvo más intimidad con el Señor. Cuando usted lee sus salmos, usted se da cuenta que el salmista David, independientemente a lo que estaba ocurriendo, David confiaba en el Señor, porque cuando estaba atravesando por momentos difíciles, a quien David acudía a buscar consuelo y ayuda era al Señor. Pero independientemente a todo, amado, nosotros como seres humanos al fin enfrentamos altas y bajas, y en este salmo aquí, al menos en los primeros 2 versículos, el salmista estaba sumergido en la duda, estaba sumergido, mis amados hermanos, en las pruebas, estaba sumergido en ideas distorsionadas porque se había dejado llevar de sus sentimientos y emociones y había llegado a la conclusión de que Dios se había olvidado literalmente de él, mi hermano. Estas palabras son palabras fuertes, hermanos. Porque el salmista David era un hombre que tenía intimidad con el Señor. El salmista David era un hombre que amaba a Dios, pero independientemente de que tenía una intimidad con el Señor, a que confiaba en Dios, en un determinado momento de su vida, cuando se dejó llevar de sus sentimientos y emociones en medio del problema, los llevaron a la conclusión de que Dios se había olvidado de él, mi hermano. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que nuestros sentimientos y emociones nos impiden confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio del problema. Y esto se da, mis amados hermanos, a que nuestros sentimientos y emociones son engañosos y perversos, como lo dice la palabra en Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y la palabra corazón acá hace alusión al asiento de los sentimientos y emociones. En pocas palabras, nosotros como seres humanos caídos, lamentablemente hemos nacido con sentimientos y emociones chuecas y torcidas, que son engañosas y que son perversos, hermano.
Entonces, si nos dejamos guiar de esos sentimientos y emociones, muchas veces en medio de la prueba llegaremos a la conclusión de que Dios también se ha olvidado de nosotros. Pero no es así, amado, porque Dios nos da promesa en su palabra de que no te dejaré ni te desampararé siempre y cuando nosotros nos mantengamos dentro del propósito del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, sumergido en la voluntad de Dios por la palabra. Dios promete estar con nosotros. Pero muchas veces, por más sometido que estemos en medio de las pruebas, cuando nos dejamos llevar de nuestros sentimientos y emociones, llegaremos a la conclusión desde nuestra perspectiva humana de que la prueba se ha alargado demasiado, de que tenemos mucho tiempo clamándole al Señor para que nos libere, para que nos saque de esa prueba, y en vez de la situación mejorar, empeora, y llegamos a la conclusión de que Dios se olvidó de mí. Esa fue, mis amados hermanos, la perspectiva a la cual llegó David. Bendito es el nombre de Jesús. Ya que cuando nosotros dejamos que nuestros sentimientos y emociones nos dirijan, seremos impedidos de confiar plenamente en Dios, pensando que Dios está siendo el indiferente a nuestros problemas. No solo que Él se ha olvidado de nosotros, sino que también se está haciendo el indiferente. En pocas palabras, como que no le importamos. Y muchas veces llegamos a esas conclusiones, amado, en medio de las pruebas, porque no estamos arraigados a la palabra, sino que estamos arraigados a nuestros sentimientos y emociones. Y esto lo confirmamos en el mismo versículo 1, en la última parte, que dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Oiga, el salmista pensaba que Dios estaba siendo el indiferente ante su problema. El salmista pensaba que Dios prácticamente, hermano, estaba volteando su cara ante su situación. De hecho, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente: ¿hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? O sea, el salmista David está aquí argumentando con el Señor, está preguntándole al Señor: ¿hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo tú vas a mirar hacia el otro lado mientras yo estoy sumergido en la prueba, mientras yo estoy casi muriendo, hermano? Porque no se sabe específicamente la situación que el salmista estaba atravesando en este salmo, pero según dicen algunos estudiosos, que en el momento que David escribe este salmo, el Salmo 13, verso 1 al 6, al parecer estaba atravesando por una situación de enfermedad, que estaba al punto de morir, o al menos sus enemigos lo estaban buscando para matarlo literalmente. Y se había debilitado físicamente debido a esa misma persecución, como lo veremos más adelante. La cuestión es, amado, que David estaba atravesando por una situación difícil aquí, en la cual su vida estaba siendo amenazada, amado. Y David llega a la conclusión de que Dios se había olvidado de él, de que Dios estaba haciendo el indiferente, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que también el mismo Job pensó lo mismo, hermano. Sí, ese Job que nosotros predicamos, ese Job de que nosotros hablamos, también Job en un determinado momento de su vida llegó a pensar de que Dios estaba siendo el indiferente ante su situación, porque se dejó llevar de sus sentimientos y emociones. Y cuando leemos en Job capítulo 13, verso 24, llegamos a la conclusión de que Job también pensó lo mismo. Mire lo que dice Job capítulo 13, verso 24. ¿Por qué escondes tu rostro de mí y me cuentas por tu enemigo? Job le está haciendo esa pregunta al Señor. Y Job pensaba que Dios también se estaba haciendo el indiferente, incluso de que lo había tomado por su enemigo, cuando no era así, amado. Por eso es necesario que nosotros, en medio de las pruebas y el problema, amado, en medio de las aflicciones, de las situaciones difíciles, de los momentos de prueba en los cuales no entendemos el por qué estamos atravesando por esa prueba, en vez de nosotros dejarnos guiar de nuestros sentimientos y emociones, debemos de guiarnos por lo que dice la Biblia, amado. Pero me preocupa bastante que en estos tiempos, amado, me voy a incluir, nosotros los cristianos estamos siendo guiados más por los sentimientos y emociones que por el carácter de Dios expresado en su palabra, amado. Y por eso es que muchos de nosotros estamos siendo reprobados en medio de las pruebas, y en medio de las pruebas muchas veces andamos cabizbajos, andamos, hermanos, con las patas por el suelo, excúseme la expresión, debido a que en medio del problema, que en medio de la situación difícil, estamos confiando en nuestros sentimientos y emociones y no en lo que Dios dice de su palabra. Entonces, en este día, hermano, tenemos que reflexionar, porque usted tiene que entender que la naturaleza del hombre no cambia. La misma situación, hermano, que estaba atravesando David y Job, que pensó que Dios se había olvidado de él, también yo la he pasado en mi vida, hermano. Por eso le dije, cuando Dios me dio este mensaje en este salmo, hermano, literalmente, hermano, mi fe estaba desfalleciendo, estaba en una crisis de fe. Y le dije: Señor, háblame por favor, porque necesito que me hables, porque siento que prácticamente me has dejado, porque clamo y no veo respuesta. Al contrario, las cosas están empeorando. Y Dios literalmente en su providencia, amado, me dio este salmo. Y sentí literalmente que Dios me habló.
No tuve que escuchar a un profeta que viniera a mi casa a decirme a mí, Dios, así te dice el Señor. No, Dios me habló por su palabra, mi hermano. Y ahí, mis amados hermanos, Dios empezó a tratar cosas hermosas conmigo con este salmo. Y cuando analizaba y decía, pero si eso fue David, si eso fue Job, que llegaron a la conclusión muchas veces al ser guiados por sentimientos y emociones de que Dios se había olvidado de ellos, de que Dios estaba haciendo el indiferente ante su situación, ¿cuánto más yo? Y tuve que ser honesto con el Señor y confesarle mi falta de fe y confesarle al Señor de que estaba mal, hermano. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, bueno, pues me ayudó a salir de esa duda, a salir de ese momento difícil a través de este salmo. Así que si en este día, hermano y hermana que me estás escuchando, tienes años, tienes meses clamando y estás esperando en el Señor, y por más que clamas o mientras más clamas ves que la situación empeora, no te dejes llevar de los sentimientos y emociones. Sigue clamando al Señor, porque Dios está contigo siempre y cuando estemos en obediencia al Señor, sometido a Jesucristo, hermano, porque Dios está con nosotros en Cristo Jesús. Si usted no es cristiano, usted no puede decir que tiene a Dios en su corazón. Es más, usted no puede ni decir Dios está conmigo, porque para usted decir Dios está conmigo, usted tiene que tener a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Eso es una verdad que no podemos negociar con nadie, amados. Es una verdad que está expresa en la palabra, mi hermano. Nosotros somos aceptados ante Dios mediante Cristo solamente, hermano. Así que en este día, hermano, que me estás escuchando, si eres cristiano, si has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, por prueba más difícil que estés atravesando, por momento más difícil, entiende de que Dios está contigo. No te dejes llevar de tus sentimientos y emociones. No te dejes guiar de las situaciones, de las cosas tangibles, de las cosas que se ven. No te dejes llevar de que las cosas materialmente hablando te están saliendo mal. No. Tienes que someterte a la palabra en medio de las pruebas. Y el problema, mis amados hermanos, es que cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones en medio de las pruebas y el problema, seremos impedidos de confiar en Dios, enfocándonos solo en el problema y viviendo una vida melancólica. Escuche bien, cuando nosotros nos enfocamos o nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones en medio de las pruebas, viviremos una vida melancólica. Mira lo que dice el salmista en el verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? O sea, el salmista se estaba dejando guiar de sus sentimientos y emociones y estaba luchando, amado, ya que se estaba dejando llevar de su propio consejo, óigame bien, y estaba luchando, pero estaba luchando de una manera triste. O sea, en medio de las pruebas, cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones, viviremos una vida triste, una vida melancólica. ¿Cuál es la razón por la cual muchos de nosotros hoy en día estamos tristes por las pruebas que estamos atravesando? Muchas veces, amado, porque estamos dejando que nuestros sentimientos y emociones dirijan nuestras vidas y no lo que Dios dice en su palabra, no lo que Dios nos promete, no lo que Dios dice que somos en Él, en su palabra, mi hermano. Y por eso andamos tristes, andamos cabizbajos, porque no estamos considerando las promesas que tenemos explícitamente en la palabra. Por esa razón andamos cabizbajos, por esa razón andamos tristes, porque no estamos considerando el evangelio, porque no estamos considerando la salvación tan grande que nos ha sido dada gratuitamente en Cristo Jesús. Hermano, y yo confieso públicamente, hermano, que yo mismo tengo que luchar con eso a diario prácticamente, hermano. Porque es que muchas veces, hermano, cuando nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la prueba, viviremos una vida triste, mi hermano. Pero en este día, hermano, tenemos que levantarnos a confiar en la palabra del Señor y no dejarnos guiar de nuestros sentimientos y emociones porque nos traicionan. Nos hacen ver a Dios muchas veces hasta como injusto, hermano. Nos hacen ver a Dios muchas veces hasta como que no cuida de nosotros. Pero no es así. Eso lo dice la carne. Pero la palabra de Dios explícitamente nos dice a nosotros, amado, de que Dios está con nosotros y de que Dios nos da gozo en medio del problema, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo no depende de circunstancias, no depende de situaciones, depende de una relación correcta con Dios. ¿Cuál es el problema? Que en medio de las pruebas nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones y nos alejamos de la relación que tenemos que tener con el Señor. Y ahí entonces empieza el problema, mi hermano. Nos alejamos de la palabra. Y yo quiero decirle a ustedes que cuando nosotros nos enfocamos en el problema y nos desenfocamos de nuestra relación con Dios, ocurren tres cosas. Número uno, nos desenfocamos de nuestra relación con Dios, que es lo más importante.
Número 2, nos desenfocamos del problema de nuestros prójimos cayendo en el egoísmo. ¿Por qué muchos de nosotros hoy en día no amamos a nuestros prójimos? ¿Por qué muchos de nosotros hoy en día nos hacemos indiferentes ante el problema del ser humano o de nuestro prójimo? ¿Por qué razón? Porque estamos pensando en nuestros problemas, porque tenemos la mente en mi problema y no me importa lo que le pase a fulano, yo estoy enfocado en resolver mi problema. Y entramos en el egoísmo, amado. Y por eso estamos como estamos. Y por eso como cristianos no estamos demostrando ese amor sacrificial que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, tenemos que desenfocarnos del problema y enfocarnos en Dios. Número 3, nos desenfocamos, mis amados hermanos, del problema, oiga bien, de nuestros prójimos, cayendo en el egoísmo, mis amados hermanos. Y número 3, nos desenfocamos de nosotros mismos. Nos descuidamos de nuestra vida espiritual, nos descuidamos aún físicamente de nosotros mismos, hermanos. Y por eso hay personas, amados, que se enfocan en el problema y sabe que Satanás le dice, tu problema no tiene solución, búscate una soga, ahórcate, bebe veneno, y muchas personas se suicidan, hermano. Y muchos cristianos, usted lo ve, mis amados hermanos, muchas veces, o a muchos de nosotros los cristianos, usted nos ve muchas veces, amado, que lamentablemente nos desenfocamos aún físicamente de nosotros mismos porque estamos enfocados en el problema. David estaba enfocado en el problema y lamentablemente, hermano, no tuvo éxito ahí en ese texto. Entonces, otra de las cosas que ocurren cuando nosotros nos enfocamos en el problema y no en Dios, es que culpamos a Dios, nos culpamos a nosotros mismos y culpamos a nuestros semejantes. Oiga bien, cuando nosotros nos enfocamos en el problema, guiados por nuestros sentimientos y emociones, nos desenfocamos de Dios, lo culpamos, nos culpamos a nosotros mismos y culpamos a nuestros semejantes. Cuando en realidad nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces, hermano, hay que enfocarse en el Señor. Hay que enfocarse en el Señor porque cuando nos enfocamos solo en el problema y nos desenfocamos de Dios, esto traerá problemas y no tendremos una relación interpersonal correcta, aún con nuestra propia esposa o esposo, con nuestros semejantes, con Dios y con nadie. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones en medio de la aflicción, seremos impedidos de confiar en Dios sintiéndonos derrotados. Mira lo que dice el salmista en el verso 2, la última parte. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? O sea, David se sentía prácticamente vencido, hermano, cuando no era así, cuando Dios le había dado la victoria. Pero lamentablemente, al ser guiado por sus sentimientos y emociones, se sentía derrotado. Muchos de nosotros en estos últimos tiempos de pruebas difíciles, nos sentimos derrotados. ¿Sabe por qué? Porque no estamos arraigados a la palabra, porque hemos descuidado la oración, porque nos hemos desenfocado de Dios, hermano. Entonces, mi hermano que me está escuchando, mi hermana que me está escuchando, cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones en medio de las pruebas, haremos lo mismo, quizás peor que el salmista, porque nuestros sentimientos y emociones pecaminosos nos llevan a cuestionar a Dios. Así que en este día yo te insto, yo te ruego, yo te imploro a que confíe en Dios, en lo que dice en su palabra, en medio del problema, y no te dejes guiar de tus sentimientos y emociones, sino de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto a la luz de este Salmo, verso 13, 1 y 2, o capítulo 13, verso 1 y 2, lo que nos impide confiar en Dios en medio de las pruebas, que es nuestros sentimientos y emociones. Ahora, vamos a ver en qué consiste en sí la verdadera confianza en Dios, amado. ¿En qué consiste la verdadera confianza en Dios en medio del problema? Consiste en seguir clamando a Él a pesar de la prueba. Oiga bien, en eso consiste la verdadera confianza en Dios. La verdadera confianza en Dios no es de que ayer yo clamé al Señor y Dios me respondió inmediatamente, y que hoy yo clamé al Señor y porque Dios no me respondió inmediatamente, entonces dejo de clamar. No. La verdadera confianza en Dios es seguir clamando a pesar de la prueba. Mire lo que dice el salmista en el verso 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ahora, me gustaría que leamos el verso 1 para que usted vea el contraste que hay en este salmo. Vamos a leer el verso 1 del Salmo capítulo 13 y vamos a leer luego el verso 3 para que usted vea la diferencia, el cambio que hubo en el pensamiento del salmista cuando consideró la oración. En el verso 1 el salmista dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Sin embargo, en el verso 3 dice el salmista, mira, respóndeme, Jehová Dios mío.
O sea que el salmista en el mismo salmo, amado, llega a la conclusión de que Dios estaba ahí, de que Dios estaba dispuesto a observar su situación, de que Dios estaba dispuesto a responderle, y por eso le dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Entonces aquí usted puede notar la diferencia que hay cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nos enfocamos en la oración y en su palabra en medio del problema, y no nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones. Así que el verso 4 dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces, mis amados hermanos, ahí podemos ver cómo el salmista seguía clamando a pesar de la prueba. Así que en este día, amado, que me estás escuchando, posiblemente estás atravesando por situaciones difíciles. Quizás estás atravesando por situaciones que no entiendes. Probablemente tienes años siendo procesado en medio de la misma prueba, del mismo problema, y clamas a Dios y no ves respuesta. Y Satanás te dice, y la carne te dice, no sigas clamando, deja de orar. Hermano, si esa oración que tú estás haciendo va de acuerdo a la voluntad del Señor, yo te digo en esta mañana, sigue clamando, a pesar de que el problema empeore, a pesar de que la situación se prolongue, a pesar de que tus sentimientos y emociones te digan, Dios te ha dejado, Dios no te está escuchando, Dios está siendo indiferente ante tu situación. Sigue clamando al Señor como aquella viuda que persistía allí clamando ante el juez injusto. ¿Y sabe qué el juez injusto tuvo que hacer? Tuvo que responderle a causa de la persistencia de esa viuda. Así que en este día, hermano, clama al Señor. Independientemente a la circunstancia que estés atravesando, sigue clamando. Si tienes años orando por tus hijos para que vengan al evangelio, y mientras más ora, tú ves que más calle cogen, tú ves que se ponen más difícil, que se ponen más rebelde, no te lleves de tus sentimientos y emociones, sigue clamando. Si ves que tienes días, meses clamando por un trabajo y no llega, sigue clamando. Si ves que estás clamando por tu matrimonio y las cosas siguen empeorando, sigue orando al Señor. Si ves que en el ministerio usted está clamando por su iglesia, clamando por su grey, y usted ve que las cosas siguen empeorando, hermano, siga clamando al Señor. No desista. Porque la pregunta es, ¿qué vamos a ganar si dejamos de orar, hermano? ¿Qué ganamos con eso? No ganamos nada. Ahora, ¿qué perdemos con seguir orando? No perdemos nada. Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Seguir clamando o dejar de orar? Seguir clamando, hermano, a pesar de que la situación esté empeorando. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la verdadera confianza en Dios en medio del problema es seguir clamando a pesar de la prueba. A pesar de que las cosas empeoren, seguir clamando. Eso muestra que nosotros tenemos una verdadera confianza en el Señor. Esto muestra que nosotros tenemos una verdadera confianza en el Señor. Entonces, ya hemos visto en esta mañana cómo en los versículos 1 y 2, nuestros sentimientos y emociones nos llevan a desconfiar de Dios, nos impiden confiar plenamente en Dios en medio de las pruebas. Y hemos visto cómo la verdadera confianza en Dios en medio del problema es seguir clamando a Él en medio del problema, a pesar de la prueba, a pesar de que las cosas se estén empeorando. Ahora, vamos a ver, amado, que la verdadera confianza en Dios también consiste en confiar en su carácter revelado en su palabra. Oiga bien, la verdadera confianza en Dios consiste en confiar en Dios o confiar en su carácter revelado en su palabra. La verdadera confianza en Dios no consiste en que yo clame al Señor y que el Señor me resuelva la situación, o que el Señor no me resuelva la situación. No, hermano. La verdadera confianza en Dios consiste en confiar en su carácter, en lo que Dios ha dicho o ha revelado de sí mismo en su palabra. Es necesario en medio de las pruebas confiar en la misericordia de Dios. Mire ahora la confianza del salmista David en el verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea que el salmista, amado, en medio de este salmo, aquí no se relata que Dios le resolvió la situación, sino que relata que el salmista, cuando comenzó a poner su confianza en el carácter de Dios, comenzó a orar y comenzó a poner la confianza en la misericordia de Dios.
Entonces, hermanos, este salmo nos muestra claramente lo que ocurre cuando nosotros como cristianos nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y emociones. ¿Qué ocurrirá? Vamos a cuestionar a Dios. ¿Qué ocurrirá? Vamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Qué ocurrirá? Ocurrirá de que nosotros pensaremos de que Dios está siendo el indiferente ante nuestras situaciones. Pero cuando nosotros confiamos en el carácter de Dios, confiamos en la suficiencia de la oración, nosotros, mis amados hermanos, saldremos victoriosos de las pruebas. Confiando en Dios en medio del problema. La verdadera confianza en Dios, mis amados hermanos, no está en que Dios sea como un mago con una lamparita que te da todos los deseos que tú quieras. No, mi hermano. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Este salmo aquí no dice, amado, este verso no dice aquí que cuando usted clame al Señor, Dios le va a dar todo lo que usted quiera. No, hermano, sino que Dios va a transformar esos deseos que usted tiene pecaminosos para que usted pida por cosas espirituales, por cosas que vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando usted analiza bien, se da cuenta que parte de ello conlleva pedir y confiar en la misericordia de Dios, mi hermano. En este día tenemos que confiar en la misericordia del Señor. Confiar en lo que Dios dice de sí mismo en su carácter. No confiar en lo que la situación nos dice, amado. Porque muchas veces las situaciones, humanamente hablando, se ven como contradictorias, paradójicas. Pero cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta, amado, que en medio del problema tenemos que mostrar una verdadera confianza en Dios, pero es en su carácter, no en lo que nos da. El problema es que muchas veces, amado, nosotros hemos sido arrastrados por esa maldición del evangelio de la prosperidad, amado, que hace ver a Dios por lo que da, no por lo que es. Y esa misma teología distorsionada ha embargado nuestros corazones. Y hoy en día estamos confiando en Dios por lo que nos da y no por lo que Él es, no por lo que Él revela de sí mismo en su palabra, amado. Y por eso tenemos una fe fluctuante, una fe flaqueante, una fe débil, porque no confiamos en lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, mi hermano. Confiamos más en lo que en lo que dice un profeta por ahí. Confiamos más en lo que nos dice nuestros vecinos, nuestros prójimos, y no en lo que Dios dice en su palabra. Así que en este día, hermano, confía en el Señor en medio de la prueba. Confía en el carácter del Señor. Confía en la misericordia de Dios. La misericordia significa el hecho de suplir libremente la necesidad a un miserable que no tiene para suplir su propia necesidad. Cuando usted está implorando la misericordia de Dios, usted está reconociendo de que usted es un miserable espiritualmente hablando que necesita la benevolencia de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios que sabe y conoce todas las cosas. En pocas palabras, cuando en medio del problema clamamos por la misericordia de Dios, estamos reconociendo de que somos incompetentes e impotentes, amado. Y estamos reconociendo de que necesitamos el amparo de nuestro Dios. Estamos reconociendo de que somos miserables. Porque cuando decimos al Señor, ten misericordia, usted lo que le está diciendo es, suple mi necesidad porque soy un miserable. Porque necesito de ti. Entonces, hermano, en este día también un antídoto para confiar en Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación, de la aflicción. Y nosotros vivir vidas alegres a pesar de las pruebas y las tribulaciones, es alegrarnos en la salvación del Señor que nos has dado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el antídoto para la tristeza en medio de la prueba. Mire lo que dice el salmista en el verso 5, en la última parte. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cómo estaba el salmista en el verso 1? Estaba triste, estaba cabizbajo, estaba dudando. Estaba, mis amados hermanos, lamentablemente pensando que Dios se había olvidado de él. Pero cuando el salmista llega en el verso 5 a confiar en el carácter de Dios, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros, aunque predicamos la palabra, aunque somos cristianos, aunque decimos que conocemos al Señor, no nos estamos alegrando en la salvación que Dios nos ha dado. No estamos conscientes de que las bendiciones materiales no exceden las bendiciones espirituales. Dice Pablo, preso en una cárcel romana, posiblemente siendo allí abofeteado, siendo menospreciado.
desde una perspectiva humana, hermano, no bendecido materialmente hablando. Y Pablo dice, en Cristo Jesús hemos sido bendecidos en todas las bendiciones celestiales. Pablo consideraba las bendiciones celestiales por encima de las materiales, porque las bendiciones materiales son pasajeras, son temporales, pero las bendiciones espirituales son eternas, y específicamente la bendición espiritual de la salvación, mi hermano. Así que en este día usted tiene un motivo para alegrarse, a pesar de que usted esté atravesando por una prueba difícil. Y yo sé que usted que me está escuchando posiblemente diga, José Miguel, usted no se imagina lo que yo estoy pasando. Si usted supiera las pruebas que yo estoy pasando, por eso me siento melancólico, por eso me siento triste. Hermano, tranquilo, yo he pasado por ahí también y han venido días que he durado, hermano, días tristes por pruebas que he pasado, pero luego considero la salvación, luego considero lo que Cristo hizo por mí, a dónde yo estaba cuando Cristo me salvó. Y digo verdaderamente que yo no merezco la salvación. Y el salmista dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi hermano, ¿en qué te estás alegrando en medio de las pruebas? ¿Tu gozo depende de la solución de ese problema? ¿O tu gozo depende de la salvación que Dios te ha dado gratuitamente por medio de Jesucristo? Mira lo que dice Isaías capítulo 53, verso 3 al 12. Isaías capítulo 53, verso 3 al 12, solamente lo voy a leer, amado. Pero yo quiero que mientras yo leo estas palabras, usted medite y usted pueda analizar por un momento, brevemente, hermano, lo que Cristo tuvo que atravesar por cada uno de nosotros para salvarnos, hermano. Y mire lo que Isaías, capítulo 52, mis amados hermanos, 52, capítulo 12 dice, o verso 13, perdón. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían sido anunciado. Ahora mire lo que dice Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y fue como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oiga bien, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hayan puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Oiga bien, ¿las iniquidades de quién? De nosotros. Entonces, hermano, hermana, en esta mañana considera la salvación que Dios te ha dado y cántale alegremente al Señor. Dice el salmista en el último versículo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Note usted como el salmista en el verso 1 y 2 comienza preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo? Sin embargo, en el verso 6 el salmista dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo muestra claramente, hermano, lo que ocurre cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y emociones, y cuando nos dejamos guiar del carácter de Dios revelado en su palabra. Así que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea con tu vida, y recuerda el tema, confiando en Dios en medio del problema.